capítulo anterior hablamos de los números en euskera como los números que son. En este capítulo vamos a declinarlos. Los números pueden funcionar de dos formas distintas. Como entidades propias, como sustantivos, el 2 es mayor que el 1, el 3 es un número positivo, o como determinantes o pronombres. Han venido 4 personas, hemos reservado para 5. En el primer caso, todos los números se declinan como los sustantivos que son. Se les añaden las mismas terminaciones como a cualquier otra palabra. Umeek irua ikasi dute, los niños han aprendido el 3. Biak laua zatitzen du, el 2 divide al 4. También se declinan así los días del mes. El 7 de marzo, martxoaren zazpia. Aquí entra un caso particular para el número bat, las expresiones con el uno y el otro que en euskera son bat y beste. En esta expresión, el uno en caso nor puede y suele llevar determinante, bata, y se declina en singular como palabra acabada en consonante. Bata joan eta bestea etorri. El uno va y el otro vuelve. Batak besteari esan dio. Se lo ha dicho el uno al otro. Leku batetik bestera doa. Va de un sitio a otro. Vamos al otro caso, el de los pronombres o determinantes. Aquí se declinan casi siempre como sustantivos normales. Amarrak joan dira. Han ido los 10. Bostei esan diet. Se lo he dicho a los 5. Seiontzat ekarri dut. Lo he traído para nosotros 6. Salvo los números bat, hiru y lau, que tienen excepciones. Cuando bat es determinante, cosa que ocurre muy a menudo en euskera, se declina de forma especial. Para declinaciones de tiempo o lugar, como non o nora, bat se declina en singular, y para el resto utiliza el indefinido. Concretamente, estas son todas las declinaciones de bat. Bat, batek, bati, baten, batez, batean, bateko, batera, batetik. El resto de casos añaden los sufijos anoren o anora. Ume bati eman diogu. Se lo hemos dado a un niño. Mendi batera igo gara. Hemos subido a un monte. En cuanto a hiru y lau, por tener una R fantasma que les persigue desde tiempos de sus antepasados, tienen una declinación especial. Básicamente, si la declinación a añadir empieza por vocal, se declinan como irur o laur, con R suave. Iru más ak empieza por vocal, irurak. Lau más etan empieza por vocal, lauretan. Si la declinación lleva paréntesis, lo que hay adentro no nos interesa. Iru más den, en empieza por vocal, iruren. Lau más etan, tan no empieza por vocal, lautan. Y esto es únicamente para los números iru y lau, no para los que acaben en iru y lau, como hogeita iru o amalau. Estos se declinan como palabras normales. Y los que se forman por analogía como seirak o zazpiretan están mal dichos. Cuando se escriben con cifras, se pega la declinación después del número, sin espacios ni guiones. Hay que tener cuidado si el número termina en consonante vocal para añadir la declinación. Martxoaren hiruan, martxoaren bostean. Cuidado con los números que terminan en hamaika porque ya vienen con una A final. Martxoaren hamaikan, martxoaren hogeita hamaikan. Con los ordinales funciona igual. Juan Carlos lehenengoaren abdikazioa, la abdicación de Juan Carlos I. En los casos en los que tenemos un numeral y una magnitud a describir, como peso, edad, longitud, precio, se utiliza la declinación eko. Hiru kiloko mahaia, la mesa de 3 kilos. Hamar euroko ardoa, el vino de 10 euros. Bidea bi kilometrokoa da, el camino es de 2 kilómetros. Hablemos de los numerales indefinidos. Estos son los que expresan una cantidad, pero no de forma exacta. Como muchos, pocos, algunos, varios. En euskera hay bastantes, y algunos se colocan antes y otros después del sintagma nominal. Entre los que van después tenemos jende asko, mucha gente, jende gutxi, poca gente, pertsona batzuk, algunas personas, y entre los que van antes tenemos zenbait pertsona, algunas personas, hamaika pertsona, una infinidad de personas, que no es literalmente 11, sino muchos, nahiko jende, bastante gente. Estos se declinan todos en indefinido, y la concordancia con el verbo se puede hacer tanto en singular como en plural. Jende askorentzat atsegina da. Es agradable para mucha gente. Ikasle gutxik gainditu dute. Pocos alumnos han aprobado. Zenbait umeri menu berezia eman diegu.
A algunos niños les hemos dado el menú especial. Pero el determinante batzuk se trata de manera especial. Al terminar con K se entiende que es plural y se declina como si fuese el sustantivo batzu en plural. Solo ten en cuenta que en caso nork se vuelve batzuek. Pertsona batzuentzat atsegina da. Es agradable para algunas personas. Y con esto yo creo que ya vale de tanto número. Con todo lo que has aprendido, seguro que puedes hacer unas oraciones más complejas ahora. Un saludo y hasta la próxima. Hurrengora arte.